el de fijación, que es un proceso por el cual la gran reserva del nitrógeno atmosférico, no asimilable por el resto de los seres vivos, se reduce a amoníaco. Y bueno, los microorganismos figadores pueden ser libres o simbióticos. Bueno, nitrificación, pues mediante el proceso de la nitrificación, los microorganismos oxidan al amonio a nitrito y posterior del nitrito a nitrato. Esta oxidación es realizada casi exclusivamente por bacterias quimiolitótrofas. Respecto a la desnitrificación, pues en el suelo organismos capaces de utilizar los aniones del nitrito y el nitrato como aceptores de electrones sufren una reducción progresiva hacia formas gaseosas que terminan disipándose del sistema, como pues es el nitrógeno molecular. Y bueno, respecto a la proteólisis, pues es la degradación de en la degradación de las proteínas intervienen proteasas que son sintetizadas por una gran parte de la microbiota heterótrofa. Y bueno, el producto final de dicha degradación pues son los aminoácidos. Y bueno, la amonificación consiste en la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco y se inicia cuando los organismos producen desechos como son la urea y el ácido úrico. Y bueno, estas sustancias que son degradadas para liberar como amoníaco y nitrógeno en el ambiente abiótico. La siguiente, por favor. Bueno, aquí pusimos una imagen sobre el ciclo del nitrógeno y pues podemos empezar a explicarlo por cualquier parte porque pues es un ciclo, pero bueno, yo les voy a explicar desde la parte del nitrógeno gaseoso. Y bueno, el nitrógeno gaseoso es la forma más estable de este elemento y es el principal reservorio de nitrógeno en la Tierra. El, bueno, bajando hacia la parte de fijación, la fijación del nitrógeno atmosférico por microorganismos del suelo es un proceso con grandes implicaciones en el mantenimiento de la vida en la Tierra, puesto que supone que una de las aportaciones más importantes como fuente de nitrógeno. A pesar de la gran cantidad de nitrógeno que existe en la atmósfera, este gas no puede pues, ser asimilado directamente por los organismos fotosintetizadores, debido que al triple enlace y pues que esto es altamente, bueno, que este enlace es altamente estable. Este proceso pues se lleva bajo condiciones tóxicas como anóxicas. Y bueno, este proceso puede ser mediante fijación biótica o abiótica. La biótica pues se divide en bacterias fijadoras de nitrógeno, en la cual los microorganismos deben tener el gen NIF para que puedan codificar la enzima nitrogenasa. Y bueno, la otra puede ser por simbiosis, donde intervienen los factores NOT de nodulación y se lleva a cabo mediante una planta leguminosa con una bacteria del género Rhizobium. Y bueno, para pasar a la monificación, es importante igual mencionar la proteólisis, puesto que, bueno, una molécula de proteína es demasiado grande para poder ser asimilada por la célula. Por ello, los microorganismos conocidos como proteolíticos elaboran unas enzimas extracelulares llamadas proteasas que fragmentan esta proteína. Y bueno, posteriormente hay una modificación, es la que ya se puede, bueno, aquí como la que tenemos marcada, o también conocida como mineralización, donde los compuestos orgánicos pasan a ser inorgánicos, teniendo como resultado el amoníaco. Y bueno, ambos procesos de proteólisis y amonificación son procesos que son bajo condiciones anóxicas como óxicas. Y bueno, después tenemos un proceso de nitrificación que consiste en dos fases. La primera de nitritación, donde el amoníaco se oxida a nitrito, y la segunda de nitratación, donde el nitrito se oxida a nitrato. Y bueno, esta oxidación es realizada exclusivamente por bacterias quimiolitótrofas, como pues ya había mencionado, y se lleva bajo condiciones tóxicas. Y también es importante mencionar que son diferentes microorganismos los encargados de la oxidación en cada una de estas fases. Y bueno, también en esta parte es importante mencionar que los nitritos son fácilmente arrastrados en profundidad, acumulándose en los acuíferos. Y bueno, este proceso pues también aquí lo marcamos como la lixiviación. Y bueno, también podemos observar que el proceso de asimilación de nitrato, que pues es donde nosotros podemos obtener el nitrógeno orgánico a través de los productores primarios. Y bueno, después de este proceso, existe el proceso de reducción, que es el que se denomina desnitrificación, y es una forma biológica de producción del nitrógeno gaseoso.
Sí, ya pasa a la siguiente, por favor. Bueno, después siguen los objetivos de esta práctica. Es uno, determinar experimentalmente los principales procesos metabólicos involucrados en el ciclo del nitrógeno. Y el segundo es enumerar formas fisiológicas de bacterias involucradas en estos procesos en diferentes muestras de suelo. Para nuestro experimento, bueno, necesitamos el material biológico, que es, como pueden observar, en la figura 1, que es la muestra de suelo colectadas en la práctica de campo. Y bueno, respecto al procedimiento que hubiéramos llevado en laboratorio para la proteólisis, hubiéramos empezado con una muestra de 10 gramos de suelo y 90 mililitros de agua. Posteriormente se hacían diluciones hasta 10 a la menos 6. Se tomaban unas alícuotas de 0.1 mililitros y se colocaban en el agar leche. Se hacía una siembra por dispersión y se incubaba a 28 grados Celsius por 48 horas. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Claro. Bueno, aquí es donde tenemos como hubieran sido los resultados de ser positivos respecto a microorganismos proteolíticos, y se hubiera observado que si hay gremio proteolítico se degradaba la macromolécula y se perdía el color del agar leche. Igual, para que pudiéramos hacer como el conteo en nuestro agar, tenía que estar aislada la muestra y se tenía que poder diferenciar los salos de hidrólisis. Regrésale, porfa, así. Bueno, para el procedimiento de para los microorganismos de amonificación, teníamos que inocular el medio en un caldo Stuart con 1 mililitro de diluciones desde 10 a la menos 2 a 10 a la menos 4. Se iban a hacer 3 tubos por cada dilución y un tubo extra para que tuviéramos nuestro, ¿cómo se dice? Testigo. Sí, nuestro testigo, perdón. Y bueno, se iba a incubar a 28 grados Celsius durante 7 días. Y en este íbamos, pásale a la siguiente, por favor. A la que sigue. Sí, gracias. Y bueno, aquí podíamos ver que un resultado positivo nos iba a indicar que nuestro pH que estaba, en condiciones neutras se iba a observar como un color rojo, y cuando virara a rosa, iba a apreciar que era un pH alcalino. La que sigue, por favor. Okay. Bueno, después seguimos con la nitrificación. Para hacer la nitrificación necesitamos un medio para nitrificadores, que en este caso va a ser fase 1, con 1 mililitro de diluciones que va desde 10 a la menos 2 a 10 a la menos 4. Se hace 3 tubos por cada dilución y se incuba a 28 grados durante 14 días. Y en este caso, bueno, cuando se realiza los resultados de la nitrificación en el laboratorio, bueno, observamos que es un medio líquido transparente compuesto de amoníaco para producir nitrito. Se utiliza o se recomienda que sean las primeras diluciones o las de en medio, y se le adiciona reactivos, en este caso gris A y gris B, para que si tenemos presencia de organismos nitrificadores, vire a un color como rosado, rosa claro. Para la denitrificación, se utiliza un medio para denitrificadores con 1 mililitro de diluciones de 10 a la menos 4 hasta 10 a la menos 6. Se utilizan 3 tubos por cada dilución y se incuban 28 grados durante 7 días. En este caso va a ser un medio líquido compuesto por nitrato para reducir a nitrógeno gaseoso. Se recomienda que sean las últimas diluciones, y lo que vamos a observar como un tubo positivo van a ser la presencia de burbujas en la campana de Durham. Bueno, aquí podemos observar la figura y Bueno, aquí pusimos nuestra diapositiva sobre como un ejemplo de los cálculos que pues fueron con las fórmulas para la actividad proteolítica, con unidades formadoras de colonias en base seca, y para las demás pruebas fueron con número más probable.
Y bueno, aquí pusimos un ejemplo de, por ejemplo, bueno, la estación 1 con 15 colonias y pues que se hacía por 1 sobre la dilución, por 1 sobre la alícuota, que en este caso pues nos salió 1 sobre 0.1 pues es 10. Y bueno, después para hacer la base seca, el valor que fue de 1.6 por 10 a la 8. Y para las otras que fue en la estación 1, igual nuestro número característico fue 310 y al realizar bueno, al usar la fórmula teníamos que era sobre 43 sobre 100 por 1 sobre 10 de nuestra, bueno, por la alícuota. 1 sobre 10 a la menos 4, perdón. Les quedan 9 minutos. Gracias. Bueno, respecto a nuestros resultados, aquí están nuestras tablas de los microorganismos proteolíticos determinados en muestras de suelo en diferentes estaciones de las cascadas de Atlehuetzia en Tlaxcala. También nuestra tabla de organismos nitrificantes, así como desnitrificantes. Y bueno, como podemos observar aquí en nuestra tabla, observamos que hubo una mayor actividad proteolítica en las estaciones 1, 3 y 5. Y bueno, esto se puede deber a que algunos de los factores que afectan la actividad y tasa de crecimiento microbiana en los suelos incluyen la disponibilidad del oxígeno y la fertilidad del mismo, por lo que puede deducirse que este tipo de suelos se encuentran con un cierto grado de oxígeno o son suelos que pudieran presentar fertilidad, los cuales pues favorecen el crecimiento de estos microorganismos. Bueno, los microorganismos tienen el potencial de competir con las raíces de las plantas por aminoácidos libres en la solución del suelo, especialmente cuando la actividad microbiana del suelo es grande, por lo cual podría ser un motivo que explique que en las estaciones 2 y 4 pues, se presentó una menor cantidad de microorganismos proteolíticos. Y bueno, respecto a los microorganismos proteolíticos son importantes puesto que las proteínas son un componente fundamental de la materia orgánica del suelo. Por eso el rol de las poblaciones proteolíticas es crucial. Gracias a la producción de enzimas proteasas se produce la liberación de compuestos menores asimilables, como pues son los aminoácidos, que hacen parte de la materia orgánica particulada y que pueden ser rápidamente accesibles para los microorganismos. Disculpa. Bueno, va a formar este reductor. Yo no lo oigo. La materia, ¿no me escucha? ¿Me escucha? Ahí sí. Ah, ok. ¿Hasta dónde me escucho? Ah, después de que acabó tu compañera Ana Karen, no escuchamos nada. Exacto. Ah, disculpe. Bueno, la siguiente que vamos a observar es en la estación 2. Aquí tuvo mayor organismos desnitrificadores. Este es un proceso anaerobio que forma reducidos de nitrógeno, por lo que podemos decir que el suelo en la estación 2 tiene bajas concentraciones de oxígeno. También la materia orgánica estimula la desnitrificación, por lo que también es responsable del deceso de oxígeno. Y como podemos recordar, en las estaciones, más adelante les vamos a mostrar alguna tabla con las características, pero en la estación 2 hay una descarga de aguas residuales. Bueno, hay una descarga de agua que viene de una población y, bueno, es un efluente, ¿no? Y por lo cual podemos decir que hay materia orgánica y también que hay una poca profundidad, y en esta estación pues se redujo la humedad. Fue la estación que tuvo menor humedad con un 5%, y también recordemos que la cantidad de agua determina las condiciones de aireación del medio. Y cuanto a la temperatura, pues a mayor temperatura
la desnitrificación se hace más intensa. Y bueno, respecto a la amonificación, observamos que el valor más alto se encuentra en la estación 5, con un valor de número más probable sobre gramos de 1.2 por 10 a la 5. Y bueno, a pesar de que este proceso puede llevarse en condiciones tanto aerobias como anaerobias, existen otros factores que intervienen en la actividad de los microorganismos amonificadores, como por ejemplo la humedad del suelo y la temperatura de este, así como también la posibilidad de que existan asociaciones simbióticas de algunas plantas con hongos que estén mineralizando el nitrógeno presente. Y bueno, la presencia de microorganismos amonificantes anaerobios y aerobios permite altas tasas de mineralización del nitrógeno, tanto en suelos con humedad moderada como en suelos encharcados. Y observamos que la estación 5 cuenta con un porcentaje de humedad de 9%, lo cual pues podríamos decir que es un porcentaje de humedad moderado. Y bueno, el pH, perdón, el amoníaco que se encuentra en forma de a pH neutro, el amoníaco se encuentra en forma de ion amonio y la mayor parte del amonio liberado por descomposición aeróbica del suelo se recicla rápidamente y se convierte en aminoácidos para las plantas. Igual observamos que en la estación 5 cuenta con un pH que tiende ligeramente a básico, aunque pues realmente las demás estaciones no se observa una gran diferencia, puesto que van desde 6.95 a 8.75. Y bueno, ya por último, en la nitrificación, en este caso que consiste en la oxidación del ion amonio, sería para la fase 1, participan bacterias autótrofas y quimileotrótrofos, por lo cual son quimileotrótrofas, son anaerobias. Muy pocas bacterias pueden degradar, oxidar el amonio, como la Atrobacter y algunos hongos. El pH, bueno, son los factores nitrificantes. El pH, en este caso, para los organismos nitrificadores, es un pH neutro. Y más adelante les enseñaremos la tabla. El pH en la estación 4 se dio muy por arriba de 7. También la humedad, que fue la más alta con el 15%, pues está relacionada con la aireación del suelo. Y el tipo de suelo, en este caso, habían mencionado anteriormente que, bueno, predominaba, los suelos son vertisoles, que es un suelo, clima templado, que es favorable para la nitrificación. Bueno, aquí, les presento la tabla, que es las características, de las estaciones en la cascada, y la descripción de las características ambientales de la cascada también. Bueno, ya como conclusiones, se determina experimentalmente los principales procesos metabólicos involucrados en el ciclo del nitrógeno, la influencia ambiental como la temperatura, el pH, la concentración, las condiciones, en lo que se lleva el proceso, ya sea nóxicas o anóxicas, afectan los diferentes procesos metabólicos involucrados en el ciclo del nitrógeno, y se obtuvo de manera cuantitativa el gremio mayoritario involucrado en el ciclo de nitrógeno para cada estación. En la estación 1 fue el gremio proteolítico con 1.67 por 10 a la 8 UFC base seca sobre gramo. En la estación 2 fueron los nitrificadores con 1.16 por 10 a la 7 número más probable base seca. En la estación 3, 4.73 por 10 a la 5 número más probable base seca también para nitrificadores. En la estación 4 predominó el gremio de nitrificadores con 2.82 por 10 a la 3 número más probable base seca. Y en la estación 5 los amonificadores con 1.21 por 10 a la 5 número más probable base seca. Esas fueron nuestras conclusiones. Y bueno, nuestra primera pregunta del cuestionario, haga una tabla donde explique cómo afecta la presencia o ausencia de oxígeno en los diferentes procesos del ciclo del nitrógeno. Y pues nosotros pusimos una si se lleva o no se lleva a cabo la reacción. En este caso, para la protólisis, con presencia de oxígeno sí se lleva a cabo la reacción, así como en ausencia de oxígeno.
Respecto a amonificación, con presencia de oxígeno sí se lleva a cabo, así como en ausencia de oxígeno. Nitrificación se lleva a cabo la reacción con presencia de oxígeno y en ausencia de oxígeno no se lleva a cabo, y desnitrificación no se lleva a cabo en presencia de oxígeno y sí se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. Bueno, para la pregunta 2, la adición de fertilizantes nitrogenados puede tener consecuencias en los procesos globales de contaminación. Indique cuáles serían esas consecuencias. Nosotros pusimos que generan gases de efecto invernadero, que hay lixividades de nitrógeno y por consecuencia lluvias ácidas, y que existe la eutroficación de los mantos acuíferos. Y aquí podemos ver algunas imágenes, que es el proceso de los gases de efecto invernadero y eutroficación en algún manto acuífero. Y bueno, es escribir las ecuaciones químicas que llevan a cabo cada uno de los procesos biológicos. Y en este caso es la nitrificación, que va del amonio más oxígeno, reduce a nitrito más agua. La nitración, que sería de nitrito más un medio de oxígeno a nitrato. En la desnitrificación, pues se reduce de nitrato hasta nitrógeno líquido, gaseoso, perdón. La amonificación, pues es la fórmula de la urea, que se mineraliza y forma amoníaco. Y la proteólisis, pues es la peptidasa, que rompe el enlace peptídico y crea aminoácidos. Y bueno, pusimos unos memes y nuestras referencias y el anexo con el que calculamos el número más probable para las diluciones. Sería todo de nuestra parte. Si tienen algunas dudas, estamos aquí. A ver, regrésele a su meme que no lo vi. Mientras, chicos, preguntas, levanten su mano. Ya. Levanten su mano. No se peleen. Estamos bien. Sé que todo el mundo quiere hablar. Edgar Eduardo quiere entender que lo explicaron bien. Ahí dice que es un ciclo amoroso. Doctor, ¿hay alguien ahí? Creo que nos dejaron, maestras. Sí. Pues nada más ponemos calificación entonces. Profesora, yo tengo una duda, creo. Ah, muy bien. A ver, tenemos mano de Vanessa y mano de Regina. ¿Y ¿Quién quién es? hablaba? ¿Y quién habló? Yo, pero si quiere mejor ¿Quién ella. yo? No, no, Nadia. adelante Nadia, adelante Sí, Nadia. Yo me acuerdo que creo que había mencionado cuando presentaron la práctica, usted profesora, de que creo que las tablas o tenemos que buscar en qué norma se encontraba. Y bueno, yo de hecho yo no encontré la norma y, por ejemplo, vi similitudes con la norma que utilizamos para la de coliformes, pero como tal tuve que utilizar la misma tabla que mis compañeros pusieron. Mi pregunta es si supieron en dónde sacar la norma, o a lo mejor yo me estoy inventando la pregunta. Sí, de hecho, yo no mencioné en el día de la presentación nada de normas porque no hay norma. Sí, no existe. Yo creo que lo está confundiendo con la práctica número, aquí es la 5, práctica número 5, que fue la de coliformes, en el cual la maestra Jane sí les dejó revisar la norma 42 y ahí tenían la tabla exactamente que es para coliformes. Entonces de aquí de ciclo de nitrógeno no tenemos norma en la cual va a venir tabla. Ah, ok, sí. Gracias, Yo creo que se nos confundió con la práctica 5. Sí. Pero si quiere, le puede preguntar a Eduardo dónde encontró la tabla. Ah, bueno, entonces esa es mi pregunta. Bueno, la encontramos en un libro que es el McGrady, que es el número más probable para diluciones. Fue donde nosotros la encontramos.
Ujú. Ah, Ok, ok. Gracias. De hecho, ahí sí. está el pie de bueno, el pie de la imagen. Ok, vamos rápido con Vanessa. Bonilla. Yo tenía la misma pregunta, pero aparte tenía otra. Ok, venga, Vani. Que dentro del cuestionario, ¿qué otra consecuencia podrían añadir digamos, en los procesos del nitrógeno y los fertilizantes? Adelante, chicos. Y la dijeron en su ciclo. Los lixiviados. ¿Qué dices, Vané? No me dejaron conforme, porque ya lo habían mencionado para los mantos acuíferos, así que ¿Y a dónde van los lixiviados? Ay, a los perdón. mantos No, acuíferos. sí, adelante, maestra. Acuérdense, chicos, Pues, que cuando quieran contestar una pregunta, expliquen todavía mucho más, ¿sale? O sea, sí dijeron los lixiviados, pero ¿qué? A ver, va, Eduardo. no, Híjole, no lo oigo. ciclo, no, ¿no me escucha? Ahí ya lo oímos. Es que me tengo que acercar mucho. Pues es una consecuencia de la otra, ¿no? Por ejemplo, si hay un exceso también pues en este caso de nitrógeno, pues las bacterias no lo pueden reducir y eso va a crear los lixiviados. En este caso, los lixiviados, pues pueden entrar otra vez a la atmósfera y puede haber lluvia ácida o la eutroficación de algunos mantos Aguas o puede aquí. cambiar el pH, ¿no? Del suelo. Aguas aquí. ¿Los lixiviados entran a la atmósfera? Bueno, no, los lixiviados no. Porque eso fue Es, lo que dijo. ujú. Como la acumulación, ¿no? De nitrógeno, bueno, en la desnitrificación, la acumulación de nitrógeno gaseoso, puede ser. Bueno, yo igual encontré que, por ejemplo, cuando encontrábamos una gran cantidad de nitratos en el suelo, Ujú. eh, bueno, en suelos con intensa fertilización y el aporte de agua es lo suficientemente intenso como para permitir que estos nitratos se puedan mover hacia capas más profundas. Y bueno, de aquí en esta parte, pues ya sería también llegar a los mantos acuíferos. Que ahí sí es con los lixiviados. Ok, sí, pero ¿Vale? Acuérdense que los lixiviados es todo lo que está ahí escurriendo y exactamente la maestra Gis lo decía, pasa hasta dónde? A mantos acuíferos, ¿no? Y ajá. yo les mencionaba también que los nitratos, pues sí se necesitan, está bien que se necesiten para el ciclo de nitrógeno, pero también alta concentración de estos son tóxicos. Todo en exceso, ¿no? Entonces, yo creo que tiene la idea Eduardo, pero no lo dijo correctamente. Los lixiviados no pasan a la atmósfera, ¿no? Más bien, si esos No. nitratos son desnitrificados y son reducidos, como ya lo explicó Ajá. en la desnitrificación, sí tenemos ahí reducción de nitrato a nitrito, a nítrico, a nitroso, que esos son realmente los gases de invernadero. Ujú. Y ahí es donde podría haber este problema con también ya acumulación de gases de invernadero, ¿no? Sí. ¿Ahí iba o no? Sí, ahí va. A ver, Marta y Regina que tenían la mano. Marta. Sí, en sus discusiones, creo que sí es discusión o conclusión, que ese dijeron que qué gremio era el que estaba beneficiado o favorecido. Ujú. Se basaron en los resultados de base seca, pero mi pregunta es ¿por qué base seca y por qué no en base húmeda? O sea, ¿por qué no se toma en cuenta? ¿O por qué solamente en base seca?
Y esa pregunta la tenemos desde la práctica 7, ¿verdad, maestra Yani? Pues ya Sí, casi Y yo creo Sí, que si no la se contestan, pasa supone directo al contestaron. examen. claro. Sí, yo creo que sí. Pues si la tomáramos en base húmeda, estarían diluidos nuestros organismos y no tendríamos Los como, microorganismos no están bueno, diluidos. bueno, la concentración puede ser. ¿Será una mayor concentración en base seca o solo tendríamos y puede ser contabilizados, ¿no? Y en base húmeda, sí estaría. En base húmeda también pueden ser contabilizados. A ver, los del equipo de suelo, ayúdenle. Pues, profesora, había dicho que era en base seca porque pues teníamos que comparar en la misma base, ¿no? Ya cuando están en húmedos, pues ya la humedad pues puede ser un factor o no pesan lo mismo cuando está húmeda y cuando está seca, ¿no? O algo así habían dicho. ¿Quién anda más? Perdón, maestra Yani, ya no te dejé. Yo recordaba. Ay, bueno. Yo creo que se lo van a llevar de tarea porque eso es de la práctica 7. Sí. Sí. Y al examen directo. Porque ese día la maestra Yani también intervino. Creo que fue la sesión anterior, ¿no? Y Sí, todos apenas. según dijeron que estaba muy claro y ahorita pues nadie. Entonces, Yo me acuerdo que al final, porque lo dijimos casi al final, mencionaban que era que la base seca es como la cuantificación real de los microorganismos sin considerar como las partículas de agua, algo así, que si eran las partículas y los microorganismos de suelo. Algo así me quedé. Yes. La apoyo. Como tip, nada más recuerden si en todas las estaciones hay la misma cantidad de humedad o de agua. Sí, porque la cuantificación, las dos son reales. No que una sea imaginaria, no. O sea, son reales las dos. Pero no podemos considerar la misma cantidad de suelo si todavía ahí interviene la humedad. O sea, no, quitando la humedad, no vamos a tener la misma cantidad de suelo de ambas muestras. No sé si me explico. ¿Se acuerdan que les había dicho no es lo mismo pesar 10 gramos con 7% de humedad, quítenle el agua, ¿cuánto les va a quedar? A pesar 10 gramos con 20% de humedad, quítenle el agua, ¿cuánto suelo va a quedar? En ambas muestras al final va a ser diferente la proporción de suelo. Entonces, por eso no podríamos compararlas en base húmeda. Entonces, sería como un ajuste para eliminar la cantidad de agua y tener la misma cantidad de suelo Exactamente. de muestras. Entonces, ¿es para que haya una equivalencia entre las muestras? Sí, sí. Porque ya la humedad ya la eliminamos, ahora sí vamos a comparar la misma cantidad de partículas de ambas muestras, pero ya únicamente del suelo. Ah, ok. Gracias. y Regina, que ya bajó la mano, ¿ya no, Regina? No, sí, profesora, es que se bajó, no sé por qué. Adelante, Regina. Primero un pequeñísimo comentario que pues es nada más para, o sea, en buena onda, que encontré algunos errores ahí ortográficos. Y mi pregunta ahora, ligando todo lo que hemos visto como en teoría, ¿qué factores pudiesen llegar a ser que alteran como los microorganismos que se ven involucrados dentro del ciclo del nitrógeno? Pues factores pueden ser ambientales, como lo hemos dicho, que sería el pH, la temperatura, si el metabolismo se lleva si es proceso óxico o anóxico, la concentración, no sé a qué más, bueno, la temperatura,
Pues la humedad igual, como habían mencionado. Pues a las características de los organismos, son autótrofos, son quimiolíticos. Vamos a empezar ahí a corregir unos conceptos. Dígame la definición de un quimiolítico. ¿Definición? Sí, porque a usted le gusta esa palabra. ¿Qué es un quimiolítico? Pues es un organismo que puede utilizar componentes, bueno, degradar, ¿no? Componentes a través de medios químicos, componentes o macromoléculas a moléculas más sencillas. Yo no conozco quimiolítico. ¿No? Usted la inventó. Yo la inventé. Pero sí me puede decir a qué nos referimos con quimio en esa palabra, que no existe, pero ¿qué vendría siendo quimio? Quimiótrofo, sí existe. Quimiótrofo. Era quimiótrofo, sí. Yo creo que quería decir quimiolitótrofo. Tal vez sí. Pero se me fue con quimiolítico y entonces yo dije, wow. ¿Pero qué es quimiótrofo? Pues son que puede degradar compuestos inorgánicos a orgánicos. No. Se refiere más a la fuente de energía, ¿no? Que son las reacciones químicas. ¿Y qué es un litótrofo? Los de donadores de electrones que utilizan compuestos inorgánicos como donador de electrones. ¿Se dan cuenta que hay que tener primero muy en claro eso? Cuando nosotros nos referimos ya a tipos de metabolismos microbianos. Entonces, muy importante, se los dejo de tarea a todos. Estudiar muy bien cuando nos referimos a quimiótrofos, fotótrofos, litótrofos, organótrofos, autótrofos, heterótrofos, aerobios, anaerobios, fermentación. ¿Sale? Que ahorita lo van a repasar. Exactamente. Que sigue la práctica 6. Y que de hecho ya nos tenemos que apurar porque ya se me va a acabar el tiempo. Ya queda todavía. Sí. Entonces, hay que tener cuidado para no mezclar la información. Yo les sugiero, en ciertos momentos es válido decir fue el nervio, fue esto, fue el otro, pero no en todos los seminarios. No en todos los seminarios podemos excusarnos con que es el nervio o esto, porque también es algo que se trabaja. Por eso ustedes deben de preparar muy bien sus seminarios y sobre todo que cuando uno dé el seminario le debe de quedar muy bien entendida la información para poder decirlo bien y no excusarnos con el nervio. Acuérdense, no va a ser válido y ojalá, yo siempre les recomiendo, no se esperen hasta su PT para ahí sí tomar todas las ganas del mundo y no equivocarse. Eso también se aprende y se practica. Entonces, Ay, perdón, es que hay una pregunta interesante, yo me imagino que va a ser interesante que la respondamos, de Marta Patricia. Dice, tengo otra dudita, ¿se puede crear una acumulación por fijación? Entonces, es interesante que lo ponga, pero pues hay que entender después de la fijación qué pasa. Y ya sea por fuente, dice, ya sea por fuente constante, eso no me queda tan claro, a lo mejor es que se esté fije, o sea que el ciclo se desbalance. Y luego pone, o siempre lo que se fija es lo que se desnitrifica, y le pone diagonal asimila. Entonces, como que creo que hay ahí como una serie de confusiones. Sí. No sé si se ve ahorita, o si lo quieras ver después, pero... Híjole, sí está buena la pregunta, aunque está combinada con los procesos, Marta. Yo creo que por el tiempo lo vemos en teoría, en la clase de teoría, pero así de rápido, de hecho le puedo decir que no se da una acumulación tampoco de fijación de nitrógeno, porque de hecho la presencia de amoníaco también puede inhibir la fijación, pero eso ya se lo explico en teoría, ¿sale?
Ok. Pero bien, Marta. Y me tiene combinado ahí desnitrificación y asimilación. Bueno, es que yo nos había comentado que una parte se va a desnitrificar y otra parte se va a... Sí, de hecho, los nitratos pueden ser asimilados también, ¿no? Esos nitratos que, por ejemplo, si hablamos, hay que también pensar en qué muestra de suelo estamos analizando. Imagínense que es un suelo utilizado para la agricultura. ¿Será tan bueno los resultados que ahorita ustedes obtuvieron en donde sus conclusiones, que por cierto están mal ahí, dicen que nitrificadores obtuvieron más en la estación 4? No, de hecho fueron los desnitrificadores en todas. Pero el que haya ahí en un suelo que es para agricultura una alta desnitrificación, ¿será bueno? Pues no, no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque entonces todos esos cultivos, esas plantitas o lo que esté ahí, pues no va a estar asimilando y no va a estar ocupando nada de los nitratos, todo se va a estar eliminando, que eso también es otro problema que puede desencadenar, ¿no? A lo que nos decía con el gas de invernadero, y que eso va a provocar también otro tipo de consecuencias como contribuir al calentamiento global, o que forme lluvia ácida, o que se destruya también el ozono. Entonces sí viene todavía más consecuencias, ¿no? Ok. Con la parte de fuente constante me refería que ya ve que también una de las fuentes pues podría ser, no sé, una empresa, algo así que genere mucho. Entonces, a eso me refería. Si hay mucha fuente, entonces la fijación y así, ¿me explico? Ah, ok. Lo hablamos entonces. ¿Sale? Chicos, yo creo que hasta aquí le dejamos con la práctica 8. Para darle paso a la 6, porque la 6 también es muy larga y es muy completa. ¿Ok? Entonces, chicos del equipo 6, vayan proyectando su presentación. ¿Ya se ve? Todavía no. Ya se ve. Ya se ve. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 6, que va a exponer la práctica número 6. Bueno, va a dar el seminario de la práctica número 6, que corresponde al efecto de los factores ambientales en la distribución de microorganismos en un ecosistema. El equipo está conformado por mi compañero Cristian Iván, mi compañero Arturo y su servidora Alejandra. Bien, la columna de Vinogradsky es un dispositivo ideado por Sergei Vinogradsky que consiste en un cilindro de vidrio lleno de agua con nutrientes y suelo o fango en el fondo, incubado bajo la luz solar. De esta manera, con el tiempo se desarrolla una gran variedad de microorganismos que aparecen de una manera estratificada en función del gradiente de gases y sustancias que ellos mismos crean, formando microhábitats oxidantes y reductores a lo largo de la columna. Este es un sistema en el que se ayuda a los microorganismos a establecerse en regiones diferentes según su metabolismo y constituye un modelo de ecosistema, es decir, el proceso de adaptación a los diferentes ambientes empleando diferentes estrategias para la obtención de energía. Del lado derecho, en la figura número 1, podemos observar una columna de Vinogradsky con sus respectivas estratificaciones y poblaciones microbianas en cada una de ellas. Siguiente, Arturo, por fin. En esta figura, que es la figura 2, observamos un dibujo esquemático de la distribución de las poblaciones microbianas en la columna de Vinogradsky. En este se aprecian más detalladamente sus estratificaciones dependiendo del gas presente. Por ejemplo, en la parte superior vamos a encontrar la zona óxica o aerobia. Esta se caracteriza por tener altas concentraciones de oxígeno y bajas de azufre. En esta zona vamos a encontrar, por lo general, cianobacterias y algas que van a formar una biocapa y estas le van a dar una coloración verde. Cabe recalcar que estas van a hacer el proceso de fotosíntesis. Estas se desarrollan en regiones acuáticas que son ricas en materia orgánica, como arroyos profundos y estanques. En la siguiente zona que tenemos es la micróxica. Micróxica. Este se caracteriza por tener una concentración parcial de azufre y oxígeno y se van a desarrollar bacterias oxidadoras del azufre por lo general.
Y en la parte inferior, que corresponde del naranja al negro, pero sobre todo del naranja al verde, vamos a encontrar bacterias rojas del no azufre y bacterias rojas del azufre. Aquí son bacterias fotosintéticas anaerobias. Y en la parte de hasta abajo, en la parte negra, vamos a tener un color negro intenso donde aparecen microorganismos capaces de realizar la respiración anaeróbica y la fermentación, como lo son las bacterias reductoras de sulfato. Estas van a reaccionar con el hierro presente en el sedimento y van a producir un sulfuro de hierro que posteriormente pues va a precipitar, y es lo que nos da el color negro. También pues cabe recalcar que no todo el ácido sulfúrico va a reaccionar con el hierro. Parte de esto se va a difundir hacia arriba a lo largo de la columna de los sedimentos, y pues aquí es donde entran las bacterias fermentadoras, las cuales utilizan la celulosa del papel aportado como fuente primaria para su metabolismo. La van a degradar hasta dar residuos de glucosa y posteriormente la van a fermentar para obtener la energía que necesitan, produciendo compuestos orgánicos simples como lo son pues el etanol, el ácido acético, el ácido láctico, pues ya como resultantes. Cuando esta celulosa se agota, pues utilizan la materia orgánica producida por el resto de las bacterias. En el caso de esta práctica, pues va a ser el azúcar que nosotros agregamos. También aparecen bacterias metanogénicas. Estos van a generar metano y se puede observar como burbujas hasta el fondo de la columna. Siguiente. Como objetivos podemos observar la distribución de microorganismos en una columna de agua, sedimento, agua, suelo, y es relacionar su presencia con las características del microhábitat. Materiales y métodos. Bueno, para nuestra realización de nuestra práctica necesitamos 4 botellas PET. Cada una se le adiciona una cuarta parte de muestra de suelo o sedimento. Se adiciona también en las 4 botellas un clavo. Y ya, bueno, tendríamos una columna testigo, que esta sería expuesta al sol. Una columna con un ingrediente distintivo que sería el azúcar, que es una cucharada. Otra columna con detergente en polvo. Y una columna testigo en ausencia de igual sin en ausencia de luz. Bien. Bueno, pasando ya a los resultados, el inicio del experimento fue el 8 de marzo del 2021 y bueno, los ingredientes pues ya los dijo mi compañero, pero bueno, en especial los míos fue agua hervida para que el cloro se evaporara y pues no hubiera como una inhibición o algo parecido. Entonces, la tierra que ocupamos fue tierra de jardín y como ya dijo mi compañero, usamos un clavo en cada botella. La primera que tenemos, que es la figura 9, es la columna testigo a los 7 días después del inicio. Aquí, bueno, en la primera semana ya vimos que se formó la biopelícula en esta zona. Y bueno, el agua pues se ve un poco más, se ve intermedia a comparación de la figura 11, que aquí se ve muy clara, que es la columna testigo en oscuridad, que se aclaró, que fue la que más se aclaró con respecto a las demás botellas. Y bueno, tenemos también la figura 10, que es la con azúcar, que bueno, aquí nada más en la primera semana se empezaron a formar como burbujas pequeñas en esta zona que estoy marcando, no sé si se llega a ver. Y entonces aquí se empezaron a formar burbujas. Ahí en ese momento pues todavía no sabíamos que teníamos que destaparla, entonces pues ahí se mantuvo todavía tapada, ¿no? En esa primera semana. Y bueno, ya explicamos esta y tenemos la de detergente que en la primera semana pues se tornó de este color café, café, ¿no? Como rojizo también. Y bueno, ya pasamos a la semana 3 y bueno, la columna testigo en oscuridad se puso como de color verdosa, pero, o sea, se nota un poco de turbidez, pero no se ve ningún crecimiento microbiano hasta el momento. Y aquí en la orilla ya se empiezan a ver también burbujas. Más adelante, pues ya explicaremos nuestras hipótesis de lo que pudo haber sido, pues ya que no teníamos un indicador para ver si estaba ocurriendo una oxidación o una reducción o algo así. Tenemos en la siguiente figura la biopelícula que se sigue formando aquí, y aquí el agua ya se está haciendo, bueno, se está viendo más turbia. Y bueno, ya pasamos a la de la figura 15, que es la del azúcar. Aquí ya se destapó y se liberó una cantidad
no un considerable, pero ya al destapar, pues ya salió demasiado gas, algo de gas, no mucho todavía. En la figura 16, pues ya hubo, aquí ya no hubo ningún cambio notorio, nada más se puso café rojizo y no se vio ningún crecimiento como tal. Y bueno, ya al final del experimento, ya vimos que aquí en la figura 17, que es la columna de testigo en oscuridad, pues ya cambió otra vez de color, ¿no? Ya está ahora en color como café. Y no se sigue viendo ningún crecimiento, nada más se ve como turbio, pero no, bueno, la estuve viendo con linterna y todo y no vi ningún crecimiento aquí como tal. Entonces, bueno, pero en comparación con la figura 18, que es la de testigo al sol, pues aquí sí la biopelícula va creciendo, incluso aquí ya va subiendo, ¿no? Aún más. Y aquí también se dio en la parte de abajo, entonces aquí sí hay todavía un crecimiento mayor. Y bueno, en la columna con azúcar, aquí ya cuando se volvió a destapar, aquí soltó demasiado gas, ya estaba muy inflada la botella. Y pues el olor, como ya habíamos mencionado, era como olor a cerveza, porque aquí estaba ocurriendo pues la fermentación. Aquí al destaparla, en la figura 17, aquí soltó un aroma pues muy desagradable, como huevos en putrefacción, que es pues, como el azufre y todo eso. Y en la figura 20, pues tenemos la columna con el detergente, que igual se mantiene pues constante, ¿no? Hubo lo que esperamos, que aquí hubo una inhibición. Discusiones. Bueno, en la realización del experimento en la columna de Winogradsky podemos observar el crecimiento de microorganismos, así como la formación de productos, resultado de la actividad metabólica de los microorganismos presentes. Bueno, como podemos, al comparar la figura 9, que es nuestra columna testigo a los 7 días después de haber iniciado el experimento, y la figura 11, que es nuestra columna testigo en oscuridad, igual al mismo tiempo, podemos observar que existe mayor turbidez e incluso crecimiento de microorganismos. Por lo tanto, esto se debe a que en nuestra columna 9 tenemos la participación de microorganismos fotótrofos y quimiótrofos, aerobios que consumen el oxígeno. Y bueno, por lo tanto, en nuestra columna 9, en nuestra figura 11, bueno, solamente teníamos la participación de la actividad de los quimiótrofos. Esto quiere decir que en la figura 9 existirá mayor demanda de oxígeno, reduciendo de manera más rápida el oxígeno disuelto en el medio líquido. Y por lo tanto, en la columna 11, al estar en ausencia de luz, la demanda será menor que en nuestra otra botella testigo. Siguiente. Bueno, respecto a nuestra figura 18, podemos observar una biopelícula en la superficie de la columna de un color verdoso, brillante, que la podemos identificar como posibles algas o cianobacterias fotosintéticas, bueno, las cuales se encargan de producir oxígeno y ayudan a mantener en esta zona, bueno, en la parte superior, las condiciones tóxicas de la columna. El gremio de los fotótrofos es necesario la exposición a la luz solar para obtener energía indispensablemente para llevar a cabo el desarrollo de actividad metabólica de Por lo tanto, era imposible que nuestra columna testigo, como es nuestra figura 17, presentara este tipo de crecimiento de microorganismos, ya que pues era necesario la luz para el desarrollo de las algas y las cianobacterias. Siguiente. Bien, para la figura 15, el ingrediente que es el distintivo va a ser el azúcar. A las 3 semanas de haber iniciado la prueba, pues vamos a tener dos indicadores, que son la presencia de burbujas y el olor como dulce tipo de, bueno, como a cerveza. Y esto pues nos va a decir que es un proceso de fermentación alcohólica a partir de la sacarosa que agregamos. El proceso tras haber alcanzado un ambiente anóxico lograda por microorganismos aerobios, dando inicio a la actividad de bacterias fermentadoras del gremio quimio-organoheterotróficas,
las cuales procesan los hidratos de carbono, que es la sacarosa, para obtener como producto final el alcohol en forma de etanol, también dióxido de carbono e hidrógeno diatómico en forma de gas. Estos compuestos orgánicos como las moléculas de adenosintrifosfato, el ATP, que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaerobio, así como la incorporación de materia orgánica al medio. Pues igual la presencia de dióxido de carbono e hidrógeno diatómico en forma de gas provocó que las botellas se nos inflaran y, por ejemplo, en lo que fue mi caso, pues me explotó una de ellas. Siguiente. Y bien, para la figura 20 se tiene como ingrediente distintivo el detergente, que es bien sabido que pues es usado como un agente antimicrobiano. Existen grupos de microorganismos tolerantes a este tipo de agentes, incluso capaces de biodegradarlos. También es necesario tener las condiciones adecuadas para llevar a cabo este proceso de biodegradación. Por lo tanto, el que no existiera una disminución de calor café rojizo intenso en las botellas, pues es un indicador de la ausencia de microorganismos que son capaces de biodegradar el detergente. Pues no tenemos condiciones tampoco aerobias necesarias para el proceso o también pues que la microbiota presente no es tolerante a estos agentes antimicrobianos. O sea, realmente pues no sabemos cómo explicar este tipo de coloración, pero nosotros tenemos como la teoría o la hipótesis de que es una reacción química que se hizo entre el detergente y el suelo, que pudo tener, o sea, el suelo pudo tener fertilizantes o plaguicidas. Bueno, pasando a la figura 17, que era la que les había dicho que tenía burbujas en la parte, se veían como burbujitas en la parte de arriba, pues esta cuando la destapé, pues tenía olor a huevo pues, en putrefacción, ¿no? Y bueno, ya revisando, pues se podría decir que está ocurriendo algo como el ciclo del azufre, pero pues no vimos como bacterias que como tal que pues pudieran presentarse aquí, ¿no? Nada más vimos turbio, entonces pues este olor característico podemos decir que es por la formación del ácido sulfídrico, ¿no? Entonces, pues en los procesos, como ya vimos en teoría, pues hay bacterias que pues se encargan de producir este ácido sulfídrico y pues comprenden varios grupos de bacterias y pues pueden ocupar estas bacterias los compuestos azufrados pues de aminoácidos o compuestos inorgánicos con azufre oxidado. Pero pues nuestra muestra del suelo, la que pudimos observar es de color negro y entonces está enriquecida por materia orgánica y pues minerales de sulfuros de hierro, ¿no? Por el clavo y todo, el clavo que le agregamos. Y pues entonces esas bacterias pues tendrían que encontrarse en estas zonas ricas en azufre y condiciones anóxicas. Pero pues realmente, bueno, y eso tendría que favorecer la reducción desasimilatoria del sulfato para producirse ácido sulfídrico, pero pues realmente no vimos como tal un crecimiento microbiano ahí. Podemos inferirlo por la turbidez de la botella, pero pues como tal no las vimos. Análisis en el comportamiento de la columna de Winogradsky por otros experimentadores. Bueno, aquí tenemos en la figura 21 la columna de Winogradsky con una muestra de sedimento de la estación 4 en el día 0. Bueno, la información de la columna es que todas tienen indicadores de resausurina, que es un indicador de presencia de oxígeno, sulfato de calcio, nuestro sedimento, el papel filtro que es de celulosa. Y bueno, en las observaciones, como es el día 0 y la fotografía se lleva a cabo después de haber terminado la preparación de la columna, pues no podemos tener indicación de alguna actividad de los microorganismos, pero podemos afirmar que el medio es completamente anóxico, ya que presenta la coloración morada que es típica la resasurina. Bueno, esto también nosotros podemos beneficiar el proceso de aireación cuando nosotros manipulamos las muestras de manera no intencionada, que ayudan a oxigenar el líquido y el líquido de la columna. Siguiente. Ya cambiaste, Arturo.
Bueno, en la figura Ok. 22 tenemos tenemos la columna de Winogransky con una muestra de sedimento de la estación 2, día es desconocido. La información es la misma y en observaciones podemos ver cómo empieza una estratificación de la coloración otorgada por la resazubrina, que es el indicador. Esto es un indicador, bueno, nos indica que existe una actividad de la respiración de los microorganismos aerobios. Y algo también que es importante destacar es esta burbuja que se ve en la parte inferior, que se debe a que existe un abundante crecimiento de microorganismos que pueden producir mucho polisacárido extracelular que logra tapar todas las grietas y fisuras del sedimento, creando que los gases se almacenan en la parte inferior y no puedan liberarse, haciendo que se eleve el sedimento. Esto se debe por los productos de la fermentación o de la respiración de sulfatos. Siguiente. Bueno, tenemos nuestra figura 23, que es nuestra columna de Winogransky, con una muestra de sedimento de la estación 2, es un día desconocido, pero tenemos, se aproxima que son 4 semanas, ya que es el tiempo en que nosotros podemos notar que también en nuestro caso sucedieron la fermentación más completa o en su máximo punto. Y en las observaciones tenemos que el indicador ha sido removido totalmente, o sea que el medio es totalmente anóxico. El líquido de la columna presenta una fuerte turbidez. Esto nos indica un aumento en la actividad de la microbiana producido de la materia orgánica, además de producción de gases, de oxígeno, resultado de la actividad de las bacterias fermentadoras o también de la respiración de los sulfatos. Bueno, en este mismo experimento tenemos el mismo caso anterior, que existe esta formación de burbuja, de hecho es más grande. Sucede por lo mismo, pero en este caso se eleva porque como hay más producción de gases, pues existe también más acumulación de gases que elevan más el sedimento. Y también tenemos estas manchas rojas que las identificamos como bacterias rojas de azufre, que son microorganismos fotótrofos anoxigénicos, los cuales se utilizan el sulfuro de hidrógeno como donador de electrones para llevar a cabo la fotosíntesis anoxigénica y oxidarlo hasta sulfato, pasando por el azufre elemental, y usan como el CO2 como única fuente de fijadora de carbono. Este proceso también incorpora materia orgánica al ecosistema. Siguiente. Bueno, aquí ya pasamos a las fotografías que pues, como había dicho anteriormente, pues no teníamos certeza de qué, como tal, de qué microorganismos teníamos hasta verlos pues en el microscopio, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, la figura 24, que es un alga verde, que así es como la pudimos haber visto en el laboratorio, con el microscopio. Aquí hay más imágenes donde pues si se hubieran estado presentes en nuestras columnas, pues las podríamos haber visto, ¿no? Entonces, pues es algo que no veremos, pero pues aquí las tenemos en estas imágenes que anexamos. Y por ejemplo, en la figura 30, pues tenemos la bacteria verde del azufre, como se tendría que haber visto en la botella, donde no apareció nada. Aquí se vio, aquí se tendría que, es como un ejemplo de cómo se tuvo que haber visto la bacteria verde del azufre. Y aquí pues la tenemos que es esta Chlorimbium, la tenemos aquí, pero en el microscopio. Entonces son estas imágenes que pues pudimos haber visto en el laboratorio tal vez, para cerciorarnos de que realmente sí están ahí. Y bueno, esta es la que está en bacteria sulfato reductora, pero con microscopio electrónico.
Bien, pues ya como parte de las conclusiones, con base al uso de algunos indicadores, como lo son la turbidez, la producción de burbujas, el deterioro de papel, la producción de distintos olores, el precipitado negro, pues logramos interpretar la presencia de microorganismos en las diferentes secciones de las columnas de Winogradsky, con lo que podemos comprobar la formación de microhábitats, las cuales podemos relacionar con la presencia de cada grupo microbiano de acuerdo con el tratamiento al que se sometió cada columna y que dependiendo del sustrato que se le agregue y bajo las condiciones específicas dará como resultado un microhábitat. Esto se va a asociar al hecho de que dichos medios contienen diversidad de nutrientes y necesidades que pueden favorecer el crecimiento de diferentes organismos respectivamente. También logramos diferenciar las tres zonas características con base en su concentración relativa de oxígeno, que son la aeróbica, microaerofilia y la anaeróbica. También cabe recalcar que dentro de esta columna, pues se forman los ciclos los ciclos biogénicos, ¿sí, no? Biogeoquímicos, perdón, biogeoquímicos, sí, se me fue, pues que ya vimos previamente con la profesora en teorías. Siguiente, ahora sí. Y ya ahora sí, como en el cuestionario, dice la pregunta 1, describa qué es un indicador de óxido de reducción, de 2 ejemplos y mencione los cambios que se observan cuando está oxidado o cuando está reducido. El indicador de óxido de reducción es una sustancia colorida que nos va a permitir identificar las reacciones redox en una especie. Estos son utilizados en reacciones que no son coloridas. Y como ejemplos vamos a tener 2. El primero es la resasaurina, que es la que que se utilizó en esta práctica en las imágenes anexadas previamente. Nos va a dar un color rosa cuando está oxidado y un color, incoloro cuando está reducido. Y también el azul de metileno nos va a dar azul cuando está oxidado e incoloro cuando está reducido. Ya cambiaste la pregunta. 2. Diagrama de... 2. Diga los grupos microbianos o, entre paréntesis, gremios que se enriquecieron en las columnas de acuerdo con el tratamiento que tuvieron. Bueno, al adicionar el sulfato de calcio, los más beneficiados son los quimiolitótrofos, quimiolitautótrofos. En la adición de papel, bueno, los quimiolitótrofos. Más específico, los celulíticos. Al adicionar la sacarosa, tenemos los más beneficiados son los quimiorganótrofos, más específicos, los sacarolíticos. En adición de detergentes, los autótrofos. En exposición a luz, todos los fotoheterótrofos, los quimioliautótrofos y los fotoautótrofos. Y en no estar expuestos a la luz, es decir, a oscuridad, se ven beneficiados los quimiorganótrofos, los quimiolitótrofos y de tipo incoloro. Y bueno, escriba qué explicación se da cuando se observa la producción de burbujas y cuando aparece un precipitado negro. Entonces, pues como ya vimos, las burbujas pueden ser atribuidas, pues en este caso para esta práctica en específico, o a pues la liberación del CO2 que se dio en la fermentación, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que vimos nosotros, que fue que infló además las botellas y produjo ciertas burbujas en la superficie de nuestra columna. Además, pues es un gas, ¿no? Entonces es lo más factible de que sea el CO2. Y bueno, el precipitado negro se da cuando hay microorganismos reductores de sulfato. Y bueno, cuando el sulfato, ya se encuentra totalmente oxidado, pues ya no puede donar electrones, ¿no? Sino aceptarlos. Entonces se reduce hasta ácido sulfídrico. Y bueno, esto al entrar en contacto pues con el clavo que ya teníamos ahí, que es hierro, pues produce una coloración negra que pues es el producto de la precipitación del sulfuro de hierro. Y bueno, y aquí tenemos nuestras bibliografías y eso sería todo. Gracias, jóvenes.
Después, al final del seminario, les voy a pedir se queden para una pregunta específicamente a ustedes, pero sí quisiera a los demás decirles si tienen preguntas, comentarios, algo que quieran adicionar. Ya sé que todos revisaron sus botellas de Vinogradsky, lo cual fue muy útil para todos, para ustedes y para nosotras, sus profesoras. Pero si alguien tiene alguna otra cosa que adicionar, alguna duda, pregunta. Yo en la pregunta 2 del cuestionario me quedaría un ratote. Hay otras cosas, pero ahí podrían contribuir casi todos. A ver, ¿qué otras respuestas tienen, jóvenes? ¿Qué creen? A ver, Regina. Sí, bueno, no sé si de nuestra práctica, de mi equipo y la mía, podamos como, pues nada más compartir lo que nosotros habíamos puesto. Por ejemplo, en la edición del primero, nosotros pusimos bacterias sulfato-reductoras. Después, en la edición del papel filtro, fue una pregunta que le había hecho a la profesora y justo la respondió en la clase de teoría, y puse organismos celulolíticos y puse hongos celulolíticos también. Sí, ahí hay falta de ortografía, ¿verdad? Hasta ni se puede leer. Ok, celulolíticos, bien. Después, en la adición de sacarosa, pusimos bacterias heterótrofas. Después, adición de detergente quimiorganoheterótrofos, exposición a la luz, desarrollo de microorganismos fotótrofos. Y por último, en no exposición a la luz, quimiótrofos. A ver, compañeros del seminario, ¿qué les parece esas respuestas? Pues sí, coincidimos con lo de la edición de papel filtro. Y pues sí, pudimos haber adicionado también la de bacterias sulfato reductoras en la del sulfato del calcio. Y bueno, coincidimos también en las de no exposición a la luz, los quimiorganótropos, que pues bueno, eso sí es que vimos en teoría, que pues como no tienen la energía de la luz, ¿no? Sino que a través de su alimentación obtienen energía. De hecho, si no hay luz, por ejemplo, pueden solo decir quimiótrofos. Desafortunadamente no podemos decir mucho más, porque podría haber quimiolito-autótrofos o quimiolito-heterótrofos, o sea, podría haber todas las combinaciones, pero seguramente tendrían que ser quimio porque no tienen luz. Y en la exposición de la luz tendrían que ser foto, pero pues ahí me pusieron a los quimiolito-autótrofos. ¿Qué tienen que ver por ahí? Yo creo que se les pasó. Pues mucho. ¿Y qué tienen que ver los autótrofos con el detergente? Ahí en el detergente, bueno, en nuestro caso no pudimos haber puesto nada porque pues no vimos ningún crecimiento, pero pues al degradar el detergente pues se supuso que podrían ser autótrofos o algo así, ¿verdad, Alejandra? Porque sí, profesora. Sí, bueno, es que se supone que los autótrofos utilizan dióxido de carbono. Entonces, como ¿Qué fuente de carbono, perdón? Dióxido de carbono, CO2, ¿no? CO2, ok. Ajá. ¿Y entonces por qué cuando hay detergentes se enriquecen los que usan CO2? Porque los autótrofos consumen compuestos inorgánicos, ¿no? La diferencia de los heterótrofos que utilizan compuestos orgánicos. Entonces, pues podríamos decir que el detergente tenía mayor o estaba enriquecido más en compuestos inorgánicos, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, es una teoría. Acuérdense, los detergentes son como la producción sintética de lo que son los jabones. ¿Alguien químicamente se acuerda qué son los jabones? Los ácidos grasos. Saponificados, ¿no? Ácidos grasos saponificados. Eso es un jabón. El jabón de coco es así como súper conocido, el aceite del coco se saponifica y tienes jabón con los ácidos grasos del coco. Jabón de coco le llaman. ¿Sí? Ahora los detergentes pues ya son sintéticos,
pero viene siendo lo mismo, una molécula orgánica que también de alguna manera está saponificada y tiene la acción de surfactante. No tiene nada que ver con los autótrofos. No, la verdad no sé ni por qué se les ocurrió poner autótrofos. Y lo que mínimo podríamos ver puesto ahí sería tolerantes al detergente. Aunque no le dieran un nombre así muy específico, pero seguro, si alguien se iba a enriquecer ahí, eran los que toleraran al detergente. Y después, pues los que lo biodegradaran. Ustedes no lo pudieron observar en su columna, pero por ahí dijeron también algunas cosas medias raras. Algo así como que la turbidez era materia orgánica. En la figura 23, sí hablaron de que había crecimiento, pero luego dijeron que era porque también había materia orgánica. Entonces fue muy raro. Pero a ver, jóvenes, a todo lo demás, ¿les queda claro? ¿Escucharon a su compañera Regina? Sí. A mí me pareció mucho más clara. Fíjense, cuando hay sulfato de calcio, podrían haber puesto sulfato reducción, y si se acuerdan, la sulfato reducción puede ser asimilatoria o desasimilatoria. Entonces, podría ser cualquiera de las dos. O si ponen solo sulfato reducción, está bien, porque para usarse el sulfato se reduce. Ya para que la fuente de azufre esté en la materia orgánica, tiene que ser en alguna forma reducida. Entonces, con que pongan sulfatos reductores, está bien. Ya si lo asimilan o si lo dejan de forma desasimilatoria, está bien. Pero así si se van, ¿el papel de qué está hecho? De celulosa. Y si está hecho de celulosa, pues como ahorita comentaron, ¿quiénes son los organismos que lo degradan? Ahí sí viene la parte de líticos, por lo del seminario anterior que decían quimiolítico. No, aquí sí es proteolítico, celulolítico, amilolítico. Si son lípidos, lipolítico. ¿Sí? Y eso ya nos dice que rompe los enlaces, ya sea de los ácidos grasos, de las proteínas, y en este caso, de la celulosa. ¿Sí? De sacarosa se podría, pero fíjense, ponen quimio-organótrofos. Y aquí una de las palabras súper importantes sería heterótrofo, que seguramente sería un quimio heterótrofo. Y todavía más seguramente sería un quimio organo heterótrofo. ¿Sí les queda claro lo de gremios? Creo que siempre, yo por eso les ponía grupos microbianos o gremios. Creo que todavía no hemos logrado pasarles ese conocimiento de gremios. Y yo he oído a la maestra Pau y sé que les comentamos, hacemos hasta el ejemplo con nosotros. Ustedes son del gremio de estudiantes y nosotros somos del gremio de profesores. Pero si hablamos de mujeres y hombres, pues mujeres de estudiantes y mujeres de hombres, pues digo, mujeres estudiantes y mujeres de profesoras, somos mujeres, todas pertenecemos al gremio de mujeres. Aunque cuando los clasificamos por estudiante y profesora, pues diferente. Y si hablamos por mujeres trabajadoras como un gremio, hay muchas de ustedes que trabajan, entonces también pertenecerían al de grupo de mujeres trabajadoras. Y hay varias que podrían ser mamás y podrían pertenecer al grupo de mujeres mamás. ¿Sí me explico? No sé si les queda claro esto de gremios. Y les llamamos gremios porque no podemos asegurar que solo sea, por ejemplo, solo las bacterias, ¿no? Pues como les decía la maestra, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, podrían ser otros. Sí, podrían ser otros. Por ejemplo, en la asimilación de sulfatos, ¿podrían ser algas? ¿Qué creen? ¿Quién me dice? Me quedan 5 minutitos. Asimilación de sulfatos o reducción asimilatoria de sulfatos. ¿Podrían ser las algas? Piensen que mucho del metabolismo de las algas se parece al de las plantas. ¿Las plantas asimilarán los sulfatos? No. ¿No? ¿Y entonces cómo se adquieren su azufre las plantitas? ¿Le echan una tortita de aminoácidos? Casi lloro con la respuesta.
Sí, te entiendo, maestra Pau. Ya vimos ciclo del azufre, chicos. Los sulfatos pueden ser asimilados por algas, por bacterias, por hongos, inclusive por algunas arqueas. Entonces, pues puede haber muchos, entonces no puedo decir como gremio solo algas o solo bacterias o solo hongos, ¿no? Entonces, ¿qué les pongo? Pues todos los que reducen el sulfato y lo asimilan. Y entonces el gremio es reductores de sulfato y podemos poner reductores de sulfato que lo asimilan. Sí, no sé si terminamos de explicarnos. Creo que con el papel filtro y la celulosa también debería de quedar claro. La maestra se los explicó con los proteolíticos. Pueden ser hongos o pueden ser bacterias. Por lo tanto, como gremios, aquellos que son capaces de degradar a la celulosa. General, ¿cómo se llaman? Celulolíticos. Sí quisiera que nos digan si no nos alcanzamos a explicar nosotras con esta parte, porque sí se los vamos a explicar y en muchas ocasiones ustedes son los que en un momento dado van a buscar esos gremios. Si les interesa buscar a los que degradan petróleo, no me imagino que van a poner en su medio celulosa para encontrar a los degradadores de petróleo. Claro, hasta ahorita no he encontrado que les digan petroleolíticos, ¿verdad? No tendrían ese nombre. Sería degradadores de petróleo, así como degradadores de detergente. Pero no nos referimos al grupo de bacterias o hongos, no, porque podrían ser varios. ¿Sí les queda claro eso? Sí me inquietó esto. Y pues en sus primeras figuras que pusieron también, cuando ya ponen toda la descripción de los quimiolitos, heterótrofos o quimiolito-autótrofos, etcétera, pues creo que sí hemos estado viendo esto en teoría y la idea es que lo vayamos reafirmando en el laboratorio. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, pues por ahí hubo, les digo, en cuestiones de cuando lo expusieron, que como dice la maestra, pues a veces es el nervio y demás, algunos errorcitos. Pero, pues no sé si quieran preguntar algo, maestras, antes de que se nos acabe el tiempo. 2 minutitos. Yo preguntarles ya no, solo sugerirles, como les decía hace ratito, chicos. Estas prácticas son muy completas, no son fáciles de tratar de analizar, pero si yo no tengo en claro las bases, ¿no? Que ustedes saben que este parcial nosotros iniciamos explicándoles todo esto del quimiótrofo, fotótrofo, heterótrofo, autótrofo, etcétera. Vamos viendo ciclo por ciclo, vamos viendo el proceso, en qué condiciones, qué se requiere, quiénes lo hacen. Lo vemos todo de manera individual. Si ustedes no estudian y no tienen esas bases, todavía lo hace más complejo, porque no tengo en claro cada cosa. Entonces yo sí les quiero sugerir que estudien para que mejoren no nada más su calificación, sino también su conocimiento, porque les va a servir, créanme que les va a servir. Tiene que ver con el ambiente, tiene que ver, es más, en que estemos vivos aquí. Entonces, en serio, yo les sugiero eso y tómenlo a conciencia nada más, ¿ok? Y la otra que hubiera esperado, que muchos alumnos, levantaran su mano para ayudar. ¿Cómo se definen las zonas con respecto a la presencia o ausencia de oxígeno? ¿Cómo se les llama a las zonas? Óxica o a la y condición. anóxica. Exacto, varias veces lo dijeron así, pero de momento ya por ahí al final, ya no anoté la diapositiva, nos dijeron, y si no me equivoco fue Ale, que nos decía zona aeróbica, microaeróbica y anaeróbica. Entonces, varias veces les hemos dicho que la condición o la zona, el ambiente, es óxico, micróxico o anóxico. Y los organismos o los procesos bioquímicos son aerobio, microaerofílico o anaerobio. Sí, otra vez son esos detallitos
Y miren, créanme que yo sé que en algunos libros o algunos autores también lo ponen mal, pero queremos tratar de que nosotros seamos muy rigurosos en esa partecita. Al final lo entendemos, al final sí lo entendemos, pero mejor si lo decimos correctamente. ¿Sí?